Hola amigos, estamos aquí de nuevo en el canal. Ya saben, estamos tratando el tema de obesidad y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre su experiencia en manejo de la obesidad con acupuntura. Tenemos a la doctora Naira Vargas, compatriota desde Colombia. Pues nada, doctora Vargas, muy buenos días. Gracias por aceptar mi invitación a hablar en mi canal. Doctor Andrés, agradezco muchísimo tu invitación. Es para mí un honor estar acá contigo, acompañarte y hacer parte de esta serie de videos que estás adelantando. Tú ya lo has descrito y te agradezco mucho esa introducción que hiciste. Mi nombre es Naira Vargas, soy médica cirujana de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que queda en el corazón de nuestro país, en Boyacá, y soy boyacense de pura raza. Es la manera en la que me describo totalmente. Siento que el gentilicio tiene mucho que ver con lo que soy. También como ciudadana del mundo, con muy fuertes raíces boyacenses, pero también viajera de corazón. Es un tanto sobre mí como persona, como mujer, y ya a nivel profesional, pues tú sabes que de hecho te conocí a través de la doctora Lucía Salinas, quien fue una de mis entrenadoras cuando resolví empezar en el camino de la medicina estética. Ella la conocí en Miami y fue allí donde empecé pues también a extender e internacionalizar un poco más mi práctica médica. Luego de hacer estos estudios en medicina estética, empiezo a trabajar con una compañía cuya base es en Miami, pero pues se manejan muchas cosas a nivel internacional. Y empiezo a trabajar con ellos durante unos años. Ya llevo más de 3 años en la medicina estética, con la fortuna que me envían en el 2019 a entrenarme en Japón, también en medicina estética, pero pues por supuesto estando allá ni más faltaba, me sumerjo y me enamoro de la medicina tradicional china, de un concepto absolutamente novedoso para mí de la salud. Que pues ya abiertamente y sin pena digo que en muy poco tiempo, más o menos en 6 meses, aprendí de salud y de bienestar muchísimo más que en mis 7 años de carrera como médica. Entonces es así como empiezo como a adentrarme en las terapias alternativas, que como sabes también las manejo. Además empecé siendo paciente. Imagínate que, y les cuento todo y les comparto, que empecé con ciática, un dolor en la parte posterior de mi columna lumbar que se irradiaba al glúteo, al miembro inferior, y bueno, me hicieron una resonancia magnética. Empecé como todo el proceso normal de medicina pues alopática, las que pues todos tal vez estamos familiarizados, y empecé a tomar un medicamento que se llama pregabalina. Lamentablemente como que yo no me sentía mejor y me sentía embotada, etcétera, y empecé a adentrarme como en otras terapias, con la fortuna que una de mis compañeras de trabajo es acupunturista y es japonesa. Entonces ella ofreció tratarme. Yo la verdad era muy escéptica, pero bueno, di el sí, y a las 3 sesiones estaba enamorada y convencida de que funcione, porque yo cambié del cielo a la tierra como paciente, sentí un alivio increíble, y luego decidí que yo quería aprender un poco más, que la ignorancia no era el camino que yo quería tomar, y pues ya les conté, luego resultó en Japón y ella estudió un poco más, y luego de regreso a mi país estudié en la Universidad del Rosario y también en la Sociedad de Acupuntura y Auriculoterapia. Entonces eso es un poco sobre mi perfil profesional. Ya sabes que estoy haciendo una serie de videos para hablar un poco sobre el manejo de la obesidad y que sean manejos adicionales a la medicina convencional. Por eso me interesa bastante que nos hables un poco sobre tu experiencia en la acupuntura. ¿Nos podrías contar algo sobre eso? Claro que sí, doctor, encantada. Además me parece un tema muy interesante de abarcar con este otro tipo de terapias. No por nada se llaman terapias complementarias también, o alternativas, que quiere decir que nos podemos apalancar con la medicina alopática, con la medicina
tradicional que conocemos y ayudarnos, buscar cómo fortalecer esas herramientas para lograr el control de peso. En cuanto a mi experiencia, pues ya te digo, yo desde que empecé a adentrarme en este campo, un mar infinito de posibilidades que hay para tratar, por ejemplo, entidades como la obesidad con la medicina tradicional china. ¿Qué posibilidades hay? Voy a hablar de dos exclusivamente. El día de hoy, por supuesto, la acupuntura, que tú ya lo has mencionado y yo he hablado un poco sobre mi acercamiento a ella, y la auriculoterapia. La auriculoterapia también funciona y de maneras maravillosas para el control de peso. En mi experiencia, a mí me gusta combinarlas porque siento que cualquier semilla que pongamos pues va a generar un resultado, por supuesto, a favor del paciente. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, es importante aclarar que tanto en la medicina alopática como en la medicina tradicional china el diagnóstico es fundamental y es bien interesante lo que sucede acá, porque cuando empiezo yo a estudiar medicina tradicional china, pues hay varias cosas que tienden a chocar y tal vez, pues afortunadamente yo he tenido los ojos bien abiertos a las posibilidades, pero es un poco, digamos, desaprender para aprender y verlo como desde otra perspectiva. Así que, por ejemplo, si bien en endocrinología u otras especialidades médicas y en el concepto de un médico tenemos que saber, pues aquí llegaron otros términos u otros conceptos. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, cuando en medicina tradicional china hablamos de obesidad, hay varios tipos de obesidades. Por ejemplo, está hacia muy grandes rasgos la obesidad yin y obesidad yang. Y tal vez para profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, etcétera, que vayan a ver este video o con los que yo he tenido la posibilidad de interactuar, es como, what do you mean? ¿De qué estás hablando, doctora? Y bueno, para mí inicialmente también fue así, porque en medicina tradicional china, por ejemplo, encontramos que hay personas que energéticamente, así no coman en demasía, en exceso, están obesas. Y a grandes rasgos, ellas pueden ser obesidad yin. Y obesidad yang es lo que conoceríamos como en correspondencia con obesidad por exceso de calorías. Estas dos tienen manejos absolutamente diferentes y se respeta, por supuesto, la base orgánica. Es decir, si bien yo estoy hablando acá de energías, también sabemos que hay correspondencia con ciertos órganos, ¿cierto? En medicina tradicional china también hay otros conceptos bien interesantes en cuanto a esta condición, porque ya, les mencionaba que no hablamos de enfermedades, sino de desbalances. Y en este desbalance en particular, sabemos que el órgano en obesidad yang que estamos tratando es vasopáncreas. Resulta que en medicina tradicional china el estómago no tiene como la misma connotación que tiene para nosotros en medicina alopática. Es en medicina tradicional china vasopáncreas, que es un órgano además que está así como que converge, ¿sí? Como en una entidad funcional más bien, y es ese órgano el que se encarga de la digestión, asimilación de alimentos. Entonces, por ejemplo, en estas terapias lo usamos, en este caso, para encontrar un balance en estas personas que, por ejemplo, comen excesivamente, ¿cierto? Pero resulta que hay otras condiciones que, por supuesto, si bien tienen una base emocional o energética, también, reitero, se respeta su equivalencia orgánica. Por ejemplo, también con la acupuntura podemos tratar estados endocrinos, desbalances hormonales o en glándulas. Por ejemplo, tratamos la tiroides, la glándula tiroides, que en muchas situaciones y oportunidades yo he escuchado decir a las personas como, no, es que yo estoy gordita o gordito por la tiroides, pero es un concepto como que muy en el aire para el Vox Populi, pero que nosotros podemos ayudar a
establecer un equilibrio en estos órganos para lograr una pérdida de peso o mejor un control de peso. Es importante también tener en cuenta que más allá del diagnóstico, y como les digo, Jill y Jan en obesidad es solo como la punta del iceberg en cuanto a diagnóstico, pues también tenemos que tener en cuenta que hay otras entidades y cada una tiene un manejo diferente, ¿cierto? En auriculoterapia, que de hecho me parece absolutamente maravillosa, y luego te contaré por qué, podemos tratar estos puntos específicamente, ¿sí? Entonces, si luego de haber hecho el diagnóstico en el cual pues no solo entiendo de peso, talla, medidas antropométricas, sino que va muchísimo más allá y se indaga de muchos otros aspectos, llego a ese diagnóstico y puedo tratar específicamente ese órgano porque hay una equivalencia. Resulta que la oreja en medicina tradicional china es un microcosmos. Entonces yo les voy a mostrar acá, con su permiso, cómo mi oreja parece o tiene una similitud con un feto, siendo el lóbulo la cabeza del feto, digamos feto Naira, y cómo esto correspondería con la columna cervical, torácica, lumbar y los miembros, ¿cierto? Entonces, asimismo, acá tenemos caja torácica y el abdomen, de manera que yo puedo ahí ubicar en auriculoterapia los puntos de los órganos de los que les he hablado. Asimismo, hay equivalencia de canales energéticos que transcurren en nuestro cuerpo, ¿sí? De manera que yo, con una aguja, puedo estimular y balancear esta conducción energética del cuerpo para lograr un balance. Entonces, habiendo tenido un diagnóstico, lo que sigue es el tratamiento. Y como les digo, con estas dos terapias, y de hecho en mi práctica lo que yo hago es hacerlo en conjunto, también con auriculoterapia, acupuntura y acupuntura estética. Ese es mi conjunto para tratar pacientes en obesidad, y en mi experiencia ha sido absolutamente maravilloso, con unos resultados que sorprenden y que, ya les digo, desde el escepticismo inicial de esta doctora que tienen al frente, pues siguen sorprendiendo. Yo trabajé una vez con un compañero en Bogotá, en la clínica Waterlight. Aprendí un poco sobre acupuntura. No lo practico mucho, pero me pareció muy interesante. Espectacular, se pudiera aprender muchísimo más y ojalá me puedas enseñar algún día. Doctor, pero por supuesto sería para mí un honor tenerte, y ya sabes que la invitación está abierta para ti, para todos los que nos vayan a ver, para que vengan a conocer este terruño hermoso que es Boyacá y por supuesto todo nuestro país, Colombia. Así que claro que sí, que ese sea otro motivo para venir a visitarme en Villa de Leyva. Fabuloso. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco sobre algún paciente especial? ¿Tienes algún caso interesante que hayas tenido? Casos muy interesantes, de hecho, doctor, te voy a contar dos que son muy cercanos a mi corazón, y es porque uno de esos casos soy yo de nuevo. Ya sabes que yo llegué por convicción propia y por ser testimonio real de estas alternativas y de estas terapias. Yo, bueno, ya les conté un poco, yo estaba adaptándome un poco a la dieta norteamericana, que para nadie es un secreto que es muy alta en calorías y unas porciones muy abundantes, excesivas. Así que yo, que pues digamos que después de la universidad había estado en un peso más o menos estable, estando tal vez 6 meses con esta dieta norteamericana, pues subí un montón de peso, pero es un montón que de verdad yo veo fotos y digo como uno realmente cambia mucho sus facciones, todo, y por supuesto su estado general, de energía, etcétera. Mi energía estaba low battery absolutamente. Así que bueno, yo también fui paciente de nuevo de Miho Shirato, que ya la menciono porque ya para mí fue inspiración absoluta.
y siento que cuando son tan buenos terapeutas, y espero yo algún día pues llegar a esos niveles de excelencia, pues no dejan más respuestas sino creer absolutamente en estas posibilidades. Así que ella empezó a tratarme por un tema de ansiedad. Yo estaba aumentando de peso porque estaba manejando unos niveles de ansiedad, pues era la primera vez que yo vivía lejos de mi familia, adaptándome a un nuevo esquema social, etcétera, medidas culturales, así que mi sobrepeso, no llegué a estar obesa, pero mi sobrepeso tenía mucho que ver con la ansiedad. Y seguramente tú y ustedes quienes nos escuchen y nos vean habrán escuchado de las ventajas y los beneficios que tienen las terapias alternativas, en especial la medicina tradicional china, con el manejo de la ansiedad. Y yo empecé con auriculoterapia. También hacía algunas sesiones un tanto más pausadas de acupuntura y por supuesto me ayudó notablemente, de manera que yo logré recuperar mi peso anterior, mi peso colombiano, digamos, y mantenerme así. He estado desde entonces, y estoy hablando desde hace 2 años más o menos, en un peso muy estable, y además pues ayudándome, porque también por supuesto la ansiedad es algo que debemos manejar constantemente, ¿sí? Es una terapia constante para mantenernos equilibrados. Ese es mi primer caso de éxito, afortunadamente. Y el segundo que te quiero comentar y les quiero compartir tiene que ver conmigo ya como terapeuta y es con alguien también muy cercano a mi corazón, mi hermana. Mi hermana mayor, yo soy la menor de 4, y mi hermana mayor estaba en obesidad y cuando yo llego de regreso a Colombia, digamos que después de mi estadía en Japón, yo llego con un concepto de salud y de bienestar muy afianzado y ya lo había hecho parte de mí, así que por supuesto cuando uno se encuentra con este tipo de verdades y de visiones, pues quiere compartirla con las personas que más ama. Y empiezo a dialogar con mi hermana, como pues a sugerirle que hay caminos para llegar a ese ideal que es salud, ¿sí? Nuestro ideal, siento que tiene que estar la salud como un concepto prioritario. Y con la fortuna que puedo verla con frecuencia por el tema, pues viendo el lado positivo de toda esta situación por la que atravesamos, por la pandemia pudimos estar tiempo juntas. Yo empiezo a tratarla con las 3 medidas que les he mencionado: acupuntura, auriculoterapia y acupuntura estética. Esto de manera muy juiciosa y por supuesto valga la cuña para decir que esto es complementario, es decir, por supuesto una asesoría nutricional es básica, actividad física o al menos recomendaciones que orienten a la persona a buscar a profesionales idóneos en cada uno de estos temas, pues es lo ideal. Así que toda esta revolución que ocurre en la vida de mi hermana, de la que pues estoy muy feliz de ser parte, hace que ella pierda desde noviembre hasta la fecha, y estamos en enero, 18 kilos. Y les voy a compartir fotos porque además ella es como ponme para que compartamos sus resultados. Entonces, resultados muy interesantes, que de verdad no dejan de sorprenderme, y yo siento pues mucha gratitud con el proceso que me ha llevado a ser partícipe ahora como terapeuta de tremendos resultados, doctor Andrés. Te voy a mostrar las fotos. Genial, me parece impresionante. Las recomendaciones me parece que son absolutamente importantes porque inicialmente yo empiezo con una recomendación y es hacerse responsable de su desbalance. Es decir, a veces culpamos al vecino o al esposo por traer chocolates y pan a casa, o no sé, a los niños por no permitirnos hacer actividad física suficiente, al jefe, etcétera. Buscamos como a quién culpar de este desbalance que tenemos. Entonces mi primera recomendación
es hacerse cargo, responsabilizarse y no, pues látigo, eso no hace falta, pero sí tomar conciencia de qué estás haciendo mal tú como paciente para pues lograr modificar eso. En las reglas de la sanación sabemos que primero, la primera cosa es entender que hay algo que está mal, algo que no está funcionando. La segunda cosa es alejarse de ese estímulo nocivo, y si yo sé que, por ejemplo, yo peco con las papitas que compro en, no sé, en tal tienda, pues aléjate de ese estímulo, toma otra calle, haz las compras en otro lugar, aléjate de ese estímulo, ¿sí? Esas son las recomendaciones iniciales que yo doy, digamos un poco más como en entrenamiento de estilos de vida. Y otra que me gusta mucho y que quiero mencionar es que en medicina tradicional china, y esto también hace parte pues de este ciclo circadiano que tenemos como humanos, funcionamos como un relojito, y así también las horas del día tienen alguna correspondencia con los órganos, de nuevo según la medicina tradicional china. Así que es muy importante comer a horarios. Y también otra recomendación que hago, que tiene que ver de nuevo con ese reloj biológico y esos horarios, es hacer algo de actividad física a las 7 de la noche. Esto para las personas que están apenas adaptándose a hacer actividad física y que tal vez previamente no incluían ni un minuto de actividad física intencionada. Esa es otra recomendación, la combino. Hacerlo con intención. No es lo mismo cuando yo tengo que caminar a mi trabajo, entonces hago, no sé, 5 minutos de caminata, que cuando yo decido voy a hacer ejercicio. De manera mental tiene otra composición neuroendocrina, así que mi recomendación es hacer ejercicio intencionado, y para las personas que están apenas empezando lo pueden hacer a las 7 de la noche, 19 horas, 15 minutos de actividad física, están fabulosas y va a acelerar el metabolismo. Esas son mis recomendaciones, doctor Andrés. Bueno, doctora Naira, nuevamente muchas gracias por tu aporte el día de hoy. Estoy seguro que te invitaré nuevamente para hablar un poco más de tus tratamientos en mi canal. Y bueno, por ahora nada. Un abrazo bien grande y cuídate. Doctor, un espacio muy grato, me alegra muchísimo compartir contigo desde la distancia, aprovechar toda la tecnología para nuestro beneficio, para estrechar los lazos que nos unen, el amor a la medicina, por supuesto, a nuestro país. Y ya sabes que aquí en Boyacá, en Villa de Leyva y en donde yo esté, tienes las puertas abiertas, y agradezco mucho abrirme las puertas de este espacio para compartir contigo y quienes nos escuchen y nos vean. Un fuerte abrazo, toda la mejor energía siempre. Bueno, como ya lo comenté, son videos cortos simplemente para dar opciones para el manejo de la obesidad con otro tipo de alternativas.